pero me parece que llegando a 6 en el promedio final, me parece que con eso ya no tienen que dar examen. Así era el régimen para nosotros, pero por eso preguntaba, porque como cambió en el 2020, algunos profesores tienen cierta postura, otro profesor preguntaba siempre a cada profesor. Yo voy a chequear, pero la idea que tenía hasta la pregunta esta que tú me formulaste era esa, con 6 se exoneran, independientemente, a ver, de los matices que puedan tener en los distintos parciales, pero si llegan a 6 de promedio final, o más por supuesto, ya con eso exoneran. Por más que se hayan sacado, por ejemplo, en el primer parcial, que se hayan sacado 2, pero capaz que en los otros se sacan 12, por decirles algo. O sea que promediando algo... los 3 parciales 6 ya estaría. Sí, claro, sí, a ver, si llegan a un promedio de 6 o más, por más que en uno se hayan sacado bajo, no van a perder por eso. A ver, nosotros evaluamos el desempeño a lo largo de todo el curso, pero si matemáticamente le da 6 no pueden perder. Esa es mi humilde opinión. Después habrá otros profesores que tengan otros criterios, pero llegando matemáticamente a 6 no pueden perder. Está genial, profe. Me encanta su criterio. Bueno, ese es el criterio que vamos a adoptar en este grupo. Después otros profesores pueden interpretar el reglamento como les parezca, conforme a su leal saber entender, pero si llegan a 6, matemáticamente exoneran. ¿Sí? Después, imaginen que tienen 8, 9 y 9. A ver, y si además participaron en clase, podemos subir un poco más la nota. Bajar la nota no, pero subirla sí, o sea, para mejor sí, pero si se sacaron 6 de promedio final, exoneran. Perfecto. Muchas gracias, profe. Disculpe por la molestia. No, por favor, no es molestia. Perdón que se me había pasado al final de contestarte por escrito la consulta esa, Cristian. Bueno, son las 9:08. Tengo una consulta también. Sí, bueno, Gastón, sí. Yo estoy viendo en la página de FEDER que como que hay una recomendación de la universidad de que los profesores empiecen a pasarse a Zoom. Mi duda era, ¿usted se va a pasar este curso a Zoom también? Yo vi como que la facultad había contratado Zoom. Les soy sincero, tuve una semana sumamente agitada, entonces no pude interiorizarme mucho, pero sí, algo de eso leí que la facultad contrató Zoom en lugar de la plataforma Webex. Puede ser, sí, puede ser. A ver, yo no he notado mayores dificultades con la plataforma esta, pero puede ser que sí, puede ser que sigamos usando Webex, pero si llega a haber algún cambio con eso, se los vamos a comunicar oportunamente. La consulta era referida porque, según lo que vi en la página, las licencias llegan hasta el 20 de junio. Nuestra clase sigue más del 20 de junio un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces usaríamos Zoom. Clase vamos a seguir teniendo por esta plataforma o por la otra o por Zoom, y si llegamos a cambiar se los vamos a comunicar. Así que en ese sentido quédense tranquilos. ¿Sí? Bueno, ya estamos en las 9:10, así que ya podemos comenzar la clase. Ya tenemos bastantes compañeros, bastantes alumnos. Tenemos 64 participantes en este momento en la clase, contándonos a nosotros los profesores. El parcial lo hicieron alrededor de 200 estudiantes, ¿sí? Con lo cual tenemos una diferencia importante. 200 estudiantes hicieron el parcial, 64, o en otras clases hemos llegado a 80 y pico, 90, lo cual da menos de la mitad están asistiendo a clase. No pasamos lista porque el Consejo de la Facultad dispuso que, por toda la situación más que conocida por todos de la pandemia, no pasemos lista, pero realmente es un poco preocupante. Si se pueden poner en contacto con los compañeros que no están asistiendo a clase, yo les recomendaría que lo hagan, porque si bien no pasamos lista, de todas maneras tenemos bastante presente quienes asisten a la clase, y eso, en caso de duda, en caso de que estén
raspando ahí por llegar al 6, lo podemos tener en consideración porque es uno de los criterios que válida y legítimamente los profesores podemos tener en cuenta para definir una nota que esté en duda, ¿sí? Porque por más que no se pase lista, las clases son importantes, porque si no, sería un curso libre, no un curso de asistencia regular como es el nuestro. Entonces, bueno, les pido que se contacten con los compañeros para eso, ¿sí? A ver, está de más decirlo, huelga decirlo, la importancia que tienen las clases. No es un curso libre, así que tienen que asistir, por más que no se pase lista y por más que no podamos ponerles falta si no asisten a la clase, ¿sí? Bueno, ya vi que hicieron algunas dudas con relación a principio de nulidades, vi que mis compañeros les han contestado las dudas, se las respondieron muy bien, no siguieron consultando más, así que las damos por respondidas. Una compañera hizo una pregunta que es probable que sea compartida la inquietud por varios de ustedes, es si íbamos a subir a la plataforma la presentación que hizo el doctor Nicolás Daguerre sobre la primera parte de actos procesales. Sí la vamos a subir. Él se contactó conmigo en la semana para decirme que no lo podía subir por alguna funcionalidad de la plataforma. Yo le cambié el perfil a él en la plataforma como para que me parece que ahí podía estar el error que no lo pudiera subir y ya le mandé mensaje como para que lo hiciera. Así que en breve ya van a tener la presentación que usó el profesor en su clase sobre actos procesales, la primera clase de actos procesales, así que ya van a disponer de ese material también. Bueno, nosotros vamos a dar hoy la primera parte, la parte general, la teoría general sobre prueba. Después, en las clases venideras, vamos a estudiar los medios de prueba en concreto que consagra nuestro ordenamiento jurídico. La importancia de la prueba es capital, la importancia de la prueba es enorme en el desarrollo del proceso. Es una importancia tal que hace nada más y nada menos que a las garantías del debido proceso. Ustedes recordarán de nuestras primeras clases, fue una pregunta de parcial también, cómo estaba compuesta la garantía del debido proceso. Recuerden que es una suerte de tríada o de trípode, es decir, un conjunto de garantías que se compone de tres vertientes muy importantes, ¿sí? La garantía o el reconocimiento del derecho de las partes de los sujetos de invocar hechos en un proceso. La segunda gran garantía o segunda gran vertiente supone el derecho o el reconocimiento del derecho de la parte de ofrecer prueba y de que se diligencie prueba para acreditar la veracidad de los hechos invocados en los actos de alegación inicial. Entonces vemos que la prueba es una garantía del debido proceso, es un componente de las garantías del debido proceso. Tan importante es que también se expresa en un adagio, en un aforismo que es para ganar un pleito, para que les vaya bien en un proceso, tienen que tener razón, la tienen que probar y se la tienen que dar. Esto es, el juez se la tiene que dar. Entonces, tienen que tener razón y la tienen que probar. De nada basta que ustedes tengan razón, de nada basta que la parte que ustedes patrocinen en el proceso esté asistida de razón, le asista derecho. Si ustedes no saben probar esa razón, si ustedes no saben probar los hechos constitutivos de esa pretensión, van a perder el juicio, ¿sí? Porque sobre ustedes pesa la carga de probar esos hechos, que es una de las nociones que nosotros estudiamos en la teoría general de la prueba, la carga de la prueba, ¿sí? Entonces es fundamental. También yo he hecho bastante hincapié en que se graben a fuego, ¿sí? Es como que está en la tapa del libro escrito con letras enormes, en negrita. Cada vez que invocan un hecho, ustedes tienen que ofrecer o tienen que solicitar la producción de la prueba que acredite ese hecho. De nada les sirve invocar hechos si ustedes no lo respaldan probatoriamente, ¿sí? Si ustedes no convencen al tribunal de la veracidad de esos hechos que están asistidos de derecho, a ustedes no les va a ir bien en el juicio. De ahí la importancia de la prueba, ¿sí? Que ustedes sepan probar, sepan impugnar las resoluciones de prueba, que ustedes sepan controvertir
la prueba de su contraparte, que ustedes sepan hacer una correcta valoración de la prueba. La prueba como actividad neta en el proceso de cara al dictado de la sentencia la hace el juez, pero las partes también realizan una actividad fundamental de valoración de la prueba y eso lo hacen en los alegatos de bien probado. ¿Sí? Ustedes como abogados de la parte actora, de la parte demandada, van a tener que ponderar el valor convictivo, el valor de convicción que tienen los diversos medios de prueba que se han diligenciado en el proceso. Entonces ustedes también van a tener que saber valorar la prueba. Si ustedes no dominan estas habilidades, si ustedes no conocen esta técnica, tampoco les va a ir muy bien en los juicios. Por más derecho sustantivo que ustedes conozcan, que ustedes dominen o que ustedes manejen. Ustedes pueden saber mucho de derecho civil, comercial, laboral, de familia, contencioso administrativo de reparación, pueden saber muchísimo de derecho penal sustantivo, de derecho penal material, pero si ustedes no lo saben probar, no saben probar los hechos, no van a tener éxito en el proceso, ¿sí? Entonces, por eso la importancia es fundamental, la importancia es capital, a tal punto que otra materia de este plan 2016 es derecho probatorio, ¿sí? Tradicionalmente, en otras universidades y en universidades extranjeras, derecho probatorio se estudia como una disciplina aparte o se estudia como una disciplina en la que se hace énfasis por fuera del derecho procesal. Forma parte del derecho procesal, claro está, pero es tan importante que se desglosa su análisis, se estudia aparte como una disciplina, como una materia independiente. Lo tienen ustedes en el plan 2016, así que ustedes van a tener la posibilidad de aprovecharlo. También esta materia de derecho probatorio que tienen en el plan 2016 y que quienes estudiamos por el plan 89 no te pudimos disfrutar de esa materia derecho probatorio. La prueba se inserta en el sistema del derecho procesal civil, siguiendo las enseñanzas del profesor Barrios de Ángeles, en una de las 7 categorías del sistema, que es en las funciones. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que las funciones es el conjunto de actividades destinadas a lograr una finalidad suficientemente determinada, conjunto de actividades o de actos procesales que están marcados hacia la obtención de una finalidad suficientemente determinada. Y una de las funciones principales es la función de instrucción. Barrios de Ángeles distingue funciones principales de funciones secundarias o funciones accesorias. Las funciones principales, ¿cuáles son? Son aquellas que tienen más relevancia o una incidencia más directa en la transformación del objeto. Y esas funciones principales son la función de relevamiento, que nosotros mencionamos algo de forma muy sucinta la clase pasada, y dijimos que lo vamos a retomar y lo vamos a estudiar en profundidad cuando veamos los actos de alegación inicial, cuando veamos demanda y contestación de la demanda, actividades netamente que se encargan en la función de relevamiento del objeto. Otra función principal es la función de instrucción, que es la que nosotros vamos a estudiar concretamente al analizar la prueba. Y tenemos otras 3 funciones también principales. La función de impulso, ¿sí? Son todas aquellas actividades destinadas al avance, a la marcha del proceso y a que culmine por el modo normal, que es el dictado de la sentencia definitiva. También tenemos otra función principal, que es la función de control. En la función de control se marca otro gran tema fundamental, determinante de las garantías del debido proceso y determinantes para ustedes como futuros profesionales de que les vaya bien o les vaya mal en un proceso, que es la función de control, que son los recursos. Recursos y otros medios impugnativos, ¿sí? Eso se encarta en la función de control. Vamos a ver que hay controles ascendentes y controles descendentes, controles recíprocos que se hacen las partes, pero dentro de la función de control le damos particular importancia a los recursos y otros medios impugnativos que también son fundamentales, hacen a las garantías del debido proceso y son una parte fundamental
del curso de Derecho Procesal 1. Y la otra función principal es la función de satisfacción, de la pretensión resistida o considerada insatisfecha. Es la que hace y la que más incidencia tiene con el futuro de ese objeto. Satisface ese objeto, satisface la pretensión deducida por el actor o no. La función de satisfacción nosotros lo estudiamos puntual y concretamente cuando estudiamos resoluciones judiciales, ¿sí? Cuando estudiamos las sentencias, eso hace a la función de satisfacción, que es otra función principal. Y la función de instrucción, que es la función principal que vamos a estudiar en esta clase. Y luego tenemos funciones secundarias que también vamos a estudiar, vamos a hacer referencia a lo largo del curso, que son las funciones de información, certificación y registro, y dentro del registro tenemos la documentación y el archivo. ¿Por qué son funciones secundarias o accesorias? Porque no inciden de manera tan directa, de manera tan nítida, de manera tan clara en la transformación del objeto. Son funciones que están al servicio de las funciones principales que mencionamos anteriormente. Así que entonces, dentro de las funciones, como función principal, nosotros ubicamos la función de instrucción, ¿sí? ¿Y cómo podemos definir lo que es la función de instrucción? Bueno, la función de instrucción es definida por el profesor Barrios de Ángelis como el conjunto de actos que tiene por finalidad aportar y elaborar los datos constitutivos de la certeza sobre el objeto existencial y nociológico, así como determinar y afectar los bienes o personas necesarios para la satisfacción. Voy a repetir la definición que ustedes la pueden encontrar en Teoría del Proceso de Barrios de Ángeles. Es el conjunto de actos, esto es parte de la definición típica de todas las funciones, conjunto de actos, que tiene por finalidad aportar y elaborar los datos constitutivos de la certeza sobre el objeto. Eso refiere principalmente al proceso de conocimiento, ¿sí? Aportar y elaborar los datos constitutivos de la certeza sobre el objeto, la certeza de la veracidad de los hechos constitutivos de la pretensión para el actor o de los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de la pretensión para el demandado. Y sigue la definición, así como determinar y afectar los bienes o personas necesarios para la satisfacción. En esta vertiente de la función de instrucción, vemos que se refiere esta definición a una actividad típica del proceso de ejecución, ¿sí? Proceso de conocimiento, la instrucción refiere a aportar datos sobre la certeza del objeto, la prueba, ¿sí? Se refiere a la prueba en el proceso de conocimiento. En cambio, en el proceso de ejecución también se ve la función de instrucción, pero destinada a otra finalidad que cumple el proceso de ejecución, que vemos en la instrucción como aquellas actividades encaminadas a determinar y afectar los bienes o personas necesarios para la satisfacción. Claro ejemplo de determinación de bienes, por ejemplo, cuando se denuncia un bien concreto del ejecutado para someterlo a remate, ¿sí? Eso hace parte de la función de instrucción en el proceso de ejecución, lo van a ver en Procesal 2, pero vean que hay función de instrucción tanto en el proceso de conocimiento como en el proceso de ejecución. Recuerden que el proceso de conocimiento es aquel dirigido a la formación de un mandato judicial. El proceso de ejecución es aquel dirigido a la actuación, o como su nombre lo indica, a la ejecución de un mandato, ¿sí? A la ejecución de un mandato. Ese mandato puede estar contenido en una sentencia de condena ejecutoriada o puede estar contenido en otros títulos de ejecución que ustedes van a estudiar en Procesal 2. Pero a los efectos de la clase, de esta clase, ¿sí? Del curso de Procesal 1, proceso de conocimiento, aquel dirigido, encaminado a formar un mandato judicial. Y el proceso de ejecución, aquel dirigido a la actuación, a la puesta en práctica
la ejecución de ese mandato. Puede estar contenido en una sentencia de condena ejecutoriada o en otro título de ejecución diferente. Couture decía con su característica claridad y exposición diáfana de sus pensamientos, de sus enseñanzas, decía, cuando comienza la ejecución, terminan las palabras y comienzan los hechos. Ya la etapa dialéctica de discusión transcurrió en el proceso de conocimiento. En el proceso de ejecución van a tener una faz de conocimiento, una faz de discusión sumamente reducida en comparación con la fase dialéctica del proceso de conocimiento, pero van a tener una fase, pero el proceso de ejecución se caracteriza claramente por la ejecución de ese mandato. Se individualizan bienes concretos del deudor y se realizan todas las actividades procesales para que ese bien sea sacado a remate y con su producido, es decir, con el dinero que se obtiene de ese remate, se le paga al acreedor. ¿Sí? Que en el proceso de ejecución el actor recibe el nombre técnico de ejecutante. Se le paga al ejecutante, se le paga al acreedor cuyo crédito fue reconocido en el proceso de conocimiento. ¿Sí? Pero, para que ustedes tengan claro, entonces, función de instrucción tenemos tanto en el proceso de conocimiento como en el proceso de ejecución. La función de instrucción en el proceso de conocimiento está identificada con la prueba, con toda la actividad probatoria que van a desplegar los sujetos del proceso. ¿Sí? ¿Por qué digo sujetos del proceso y no partes? ¿Sí? Porque las partes no son las únicas que van a desarrollar actividad probatoria o no son las únicas que tienen la posibilidad de realizar actividad probatoria. Actor y demandado, claramente, tienen la facultad de aportar prueba y de solicitar la producción de prueba, el diligenciamiento de prueba. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, el tribunal tiene iniciativa probatoria. Nosotros lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. En nuestro ordenamiento jurídico, el tribunal puede ordenar la realización de prueba. ¿Sí? Puede ordenar la realización de prueba. Y esto va más allá de una cuestión semántica. En parciales, con preguntas de desarrollo escrito, en exámenes escritos, en exámenes orales, se suele decir, no, porque el tribunal pidió prueba, el tribunal no pide prueba, el tribunal ordena la producción de la prueba. Quienes piden el diligenciamiento de prueba son las partes. El tribunal no pide prueba porque tiene el poder deber de disponerla. Tiene el poder deber de disponer la producción de la prueba ofrecida por las partes y tiene el poder deber de disponer la realización de prácticas probatorias de oficio. Entonces el tribunal no pide prueba, no pide la realización de prueba, el tribunal lo ordena, ¿sí? Tiene el poder deber de hacerlo y emana de principio general del proceso como el principio de dirección y de autoridad, ¿sí? Entonces va más allá de una cuestión semántica, es una cuestión de conceptos, ¿sí? Es una cuestión de lo que hace al desarrollo del proceso. En escritos forenses también se ve, ¿sí? Que el tribunal pida tal cosa, ¿no? El tribunal lo ordena, tiene el poder de ver para hacerlo. Nosotros vamos a estudiar, en esta clase, vamos a estudiar el concepto de prueba, qué se entiende por prueba, qué es la prueba, vamos a ver qué es el objeto de la prueba, ¿sí? Y vamos a estudiar también la carga de la prueba, ¿sí? ¿Qué se conoce por carga de la prueba? Sobre cuál de las partes pesa la carga de probar qué cosa. Y también vamos a hacer referencia a la valoración de la prueba y a los sistemas de valoración de la prueba que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. Todo esto que yo les mencioné, objeto de la prueba, concepto de prueba, carga de la prueba, sistemas de valoración de la prueba, son todas preguntas de parcial, son todas preguntas de examen. Ustedes, si no tienen estas nociones de teoría general de la prueba, por más que dominen el mecanismo de la prueba documental, por ejemplo, por más que se lo sepan al dedillo, si ustedes no saben decir qué es la carga de la prueba y sobre qué parte pesa la carga de probar qué hechos, entonces
podemos decir que no saben de prueba, ¿sí? Entonces, por eso son principios que hacen a la teoría general de la prueba que ustedes tienen que dominar, tienen que manejar y tienen que saber explicar correctamente, ¿sí? Bueno, y la relevancia de la prueba nosotros ya lo mencionamos, ¿sí? Para ganar un juicio tienen que tener razón, se la tienen que probar y se la tienen que dar. ¿Y cómo le tienen que dar esa razón? El juez, ¿cómo les va a dar esa razón si ustedes lograron desembarazarse de la carga de probar los hechos que hacen a sus alegaciones iniciales, ¿sí? El actor va a ganar si logra desembarazarse de la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión, es decir, si logra acreditar efectivamente que los hechos en que basa su pretensión son ciertos, son veraces, son verídicos, ¿sí? El demandado va a ganar el pleito si logra probar efectivamente que existieron hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la pretensión de su contraparte. Entonces, para eso lo tiene que probar, ¿sí? Lo tiene que probar, tiene que saber acreditar esos hechos, convencer al tribunal de la veracidad de los hechos. Y para que vean la relevancia de la prueba, les voy a hacer referencia a una frase del maestro italiano Francesco Carnelutti. Es una frase que está en su libro La prueba civil. Carnelutti dice: el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera de lo cual todo es tinieblas. Detrás de él, el enigma del pasado y delante el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba. La prueba constituye el campo en el cual se mueve el juez y el campo en función del juez, en función del cual el juez va a dictar su sentencia. También otra pregunta que nosotros les hicimos en el parcial es una noción de juez independiente. El juez independiente y el juez imparcial es aquel que falla conforme a los hechos invocados en el proceso y a la prueba producida en el proceso. Por eso, como decía Carnelutti, ese minúsculo cerco de certeza es la prueba, ¿sí? Es la prueba. Después, en filosofía del derecho o si se profundiza en la teoría general de la prueba, que ustedes lo pueden hacer más avanzada la carrera, no los vamos a atosigar con eso ahora, o lo pueden hacer en estudios de posgrado, está la discusión en torno a qué se busca en el proceso, ¿sí? Si se busca la verdad o si se busca la certeza, ¿sí? Pero no nos vamos a embarcar en eso. Vamos a partir de la base de que la prueba demuestra la certeza de los hechos invocados por las partes. Puede haber otras certezas que surjan del proceso, pero que refieren a hechos no invocados por las partes. En este punto rige el principio dispositivo, ¿sí? El juez, si advierte cuestiones que las partes no invocaron y que surgen de la prueba, si esa prueba en realidad acredita hechos que no formaron parte del objeto del proceso, el juez no va a poder decidir sobre esos hechos. Por eso también la actividad de invocación de los hechos de las partes es fundamental. Recuerden el principio dispositivo y el principio de congruencia, ¿sí? El juez debe fallar conforme a las pretensiones deducidas y debe fallar conforme al objeto del proceso y al objeto de la prueba. ¿Qué es la prueba? Tenemos que dar una noción o una definición de prueba. También ustedes pueden encontrar varias dependiendo de los autores que hayan analizado el tema, pero Barrios de Angelis habla de prueba en tres acepciones diferentes. Habla de prueba como aptitud, aquellos elementos que aportan certeza, por eso prueba como aptitud. Habla de prueba como actividad, toda la actividad tendiente a la recolección de esos elementos de convicción para aportar certeza al juez para dictar la sentencia, por eso prueba como actividad. Y después también habla de prueba como grado de certeza, ¿sí? Que ahí podemos hacer referencia a lo que dispone nuestra Constitución de la República, a lo que dispone el Código del Proceso Penal actual, que también preveía el Código del Proceso Penal 1980,
grados de certeza a los efectos de disponer sobre la libertad ambulatoria de una persona, ¿sí? Hay grados de certezas. Para investigar a una persona se requiere un cierto viso de verosimilitud que una persona ha participado en una actividad aparentemente delictiva, ¿sí? Luego, para formalizar a una persona, esto es para someter propiamente a la persona a un proceso penal, ¿sí? Eso es la etapa de formalización que en el CPP 1980 se conocía como auto de procesamiento, ¿sí? Para dictar el procesamiento de una persona en el régimen anterior, o para formalizar a una persona, ustedes deben haber escuchado en la televisión, fue formalizado con prisión o fue formalizado sin prisión. Antes se escuchaba fue procesado con prisión o fue procesado sin prisión. Para someter al sujeto netamente al proceso penal, se requiere un grado de certeza superior, ¿sí? La Constitución lo menciona con unos términos, el Código del Proceso Penal lo menciona con otros términos, pero ustedes lo pueden usar indistintamente. Puede hablarse de, debe haber elementos de convicción suficientes o debe haber semiplena prueba de que se cometió un hecho delictivo y de que el sujeto imputado, el sujeto indagado, participó en ese hecho con apariencia delictiva, en las tres modalidades que prevé nuestro Código Penal, como autor, como coautor o como cómplice. Entonces, elementos de convicción suficiente o semiplena prueba, ahí el grado de certeza es superior al que se requiere meramente para investigar a una persona. Pero después vemos que hay otra etapa del proceso penal en el que el grado de certeza que se exige es superior, es ampliamente superior, es ampliamente avanzado, que es para dictar una sentencia de condena, una sentencia condenatoria contra el imputado. Ahí el grado de certeza es superior, es el grado de certeza máximo que se pretende lograr, que es la plena prueba. La plena prueba de que ese hecho con apariencia delictiva que se investigó a lo largo del proceso efectivamente es delito, esto es, esa conducta humana encarta en un tipo previsto por la ley penal como delito y además que el sujeto que fue investigado y juzgado en ese proceso participó en ese delito como autor, como coautor o como cómplice. Se precisa una plena prueba o como se conoce del derecho anglosajón, y ustedes lo deben haber escuchado en series de televisión o en películas, para condenar a una persona su culpabilidad tiene que estar probada más allá de toda duda razonable, ¿sí? Más allá de toda duda razonable. Si hay una duda razonable, es decir, el juez sabe que se cometió un delito, tiene la certeza de que se cometió un delito, pero puede haber sido el imputado como puede haber sido otra persona. Hay una duda razonable. Ya si hay una duda razonable, ya no se puede condenar a ese sujeto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque se parte de la base, y esto es una máxima también, que el sistema judicial, ¿sí? Que la sociedad toda prefiere un culpable libre que un inocente preso, ¿sí? Por eso entonces es que para condenar a una persona tiene que llegarse a la certeza máxima. La prueba tiene que desplegarse de tal forma que no deje ni siquiera una duda razonable, una mínima duda razonable al juzgador. Eso hace también a una garantía esencial del proceso penal, que es la presunción de inocencia, que en rigor, si bien ustedes lo pueden ver en muchos libros, en muchos manuales, en muchos artículos como presunción de inocencia, lo que es más correcto estrictamente es estado de inocencia, ¿sí? Porque si nosotros decimos se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, como también lo deben haber escuchado en series y en películas, nos podemos preguntar válidamente, a ver, pero si lo presumimos inocente, ¿por qué va a esperar a que se dicte la sentencia preso? ¿Sí? Si se presume inocente, ¿por qué le aplicamos la prisión preventiva?
Entonces no hay una presunción de inocencia. Tenemos que hablar de estado de inocencia. Ese estado de inocencia finaliza cuando pasa en autoridad de cosa juzgada la sentencia de condena. ¿Sí? Por más que se dicte la sentencia de condena en primer grado, en primera instancia, mientras no quede ejecutoriada, mientras no pase en autoridad de cosa juzgada esa sentencia, entonces estamos frente a un inocente. ¿Sí? No podemos hablar de delincuente o que sí, bueno, se cometió este delito. No, hasta que no pase en autoridad de cosa juzgada, esto es, hasta que el sujeto, hasta que el imputado no pueda articular la última de las defensas que prevé el ordenamiento jurídico, no podemos hablar de delincuente ni podemos hablar de culpable. ¿Sí? Se presume su inocencia. Vamos a ver la pregunta que hacen en el chat. Bueno, no tiene nada que ver estrictamente con el tema, pero es una pregunta atinada. ¿Para cuándo quedan los parciales? Sí, asumo que no lo hice todavía eso. Voy a marcar en función de la semana de exámenes para cuándo ponemos el parcial. Y también Clara Araujo dice, porque está en juego la libertad ambulatoria de la persona. Claro, sí, claro. Entonces, por eso es esa presunción, ¿sí? Se lo presume inocente hasta que se demuestre, más allá de toda duda razonable, que cometió ese delito. Y la certeza oficial, el grado máximo de certeza oficial de que el sujeto efectivamente cometió el delito y por consiguiente se le tiene que aplicar una pena, se logra con la sentencia de condena ejecutoriada, cuando pasa en autoridad de cosa juzgada, cuando ya no puede interponer ninguna defensa más, cuando ya no puede deducir ningún recurso más, ahí hablamos de que se logró la certeza oficial de que ese sujeto cometió delito. Entonces, veamos, para investigar a una persona, entonces con un cierto viso de razonabilidad, de verosimilitud, de que se cometió efectivamente un delito y de que el sujeto participó, se lo puede investigar, ¿sí? Se lo puede investigar. Ya para formalizarlo, o en el régimen anterior para procesarlo, se requiere un grado superior, se requiere un estadio más avanzado de ese grado de certeza que aporta la prueba, que es elementos de convicción suficientes o semiplena prueba. Pero ya para condenarlo, esto es, para aplicarle una pena, porque efectivamente cometió delito, se requiere un grado de certeza superior, más allá de toda duda razonable. Por eso entonces vemos esta última acepción de la prueba como grado de certeza, ¿sí? La prueba como grado de certeza. También en el proceso civil vemos estos matices de los grados de certeza. Por ejemplo, a la hora de adoptar, de decretar una medida cautelar, proceso cautelar, que es un tema que vamos a abordar en el curso de Procesal 1, tiene que haber una verosimilitud del derecho invocado por la parte como que se encuentra en riesgo. Tiene que haber un viso de verosimilitud. Esto es un grado de convicción inferior al que se requiere para dictar la sentencia definitiva. ¿Sí? Se conoce en los términos propios de la teoría de las medidas cautelares como humo de buen derecho o fumus bonis iuris. Tiene que estar acreditado sumariamente por el peticionante de la medida cautelar que el derecho que invoca efectivamente existe y que el riesgo que invoca efectivamente existe. Para eso lo tiene que probar sumariamente, lo tiene que probar liminarmente. Ahí vemos en el proceso civil un grado de certeza inferior al que se requiere para dictar la sentencia definitiva. Ahí ya tenemos toda la actividad probatoria plenamente desplegada, plenamente realizada, y ahí vamos a ver qué pasa cuando no hay prueba. No hay prueba ni del actor, ni hay prueba del demandado, o la prueba que ofreció el actor y que se diligenció por su iniciativa es insuficiente, de la misma forma en que también es insuficiente o es escasa la prueba que allegó, aportó el proceso la parte demandada. Y ahí vamos a ver cómo opera la carga de la prueba. Lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Así que entonces, recapitulando, ¿sí? Recapitulando,
vemos estas tres acepciones de prueba para Barrios de Ángeles, como aptitud, como actividad y como grado de certeza. Couture, por su parte, dice que prueba es todo aquello que sirve para averiguar un hecho yendo de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Sí? Todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido a lo desconocido. Y por su parte, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define a la prueba como la justificación de la verdad de los hechos controvertidos hecha por los medios que autoriza y reconoce la ley como eficaces. ¿Sí? ¿Les quedaron claras estas nociones de prueba? Las preguntas que hacen acá refieren a los grados de certeza. El grado de certeza sería determinar su culpabilidad, que sería ese límite para poder imputar a una persona. Sí, exacto. Después, las nociones se las van a fijar bien, estas nociones de proceso penal, cuando estudien Procesal 2, ¿sí? Pero en el CPP 2017, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017, desde las primeras etapas de investigación al sujeto pasivo del proceso penal se lo llama imputado. El Código del Proceso Penal 1980 era bastante ambiguo con las denominaciones que le daba al sujeto pasivo del proceso penal. Así se solía llamar indagado en las primeras etapas de investigación, se lo llamaba imputado luego de que se dictaba el auto de procesamiento, se lo llamaba acusado luego de que se ejercitaba plena y categóricamente la pretensión punitiva del Estado a través de la acusación fiscal, y después condenado cuando se dictaba la sentencia de condena. Pero siempre los grados de certeza son para juzgar al sujeto, grados de certeza diferentes dependiendo de la etapa del proceso en que nosotros nos encontremos, ¿sí? Pero el grado de certeza sí es para determinar su culpabilidad. La culpabilidad se determina plenamente en la sentencia de condena y para eso se requiere plena prueba, es decir, más allá de toda duda razonable. La semiplena prueba o elementos de convicción suficientes para formalizar al sujeto, ¿sí? Y la plena prueba para condenar al sujeto para dictar la sentencia de condena. Bueno, sí, es que es lo que tiene. Acá hacen preguntas propias de procesal penal, pero bueno, solo para no dejarlos con la espina, porque procesal penal es interesantísimo. No tenemos procesal 2 este año, sino que tenemos procesal 1, pero bueno, se los vamos a comentar, hacer un comentario muy somero, que no es con interés de marearlos, pero como consultan, no nos gusta dejar las preguntas sin contestar. Pregunta un compañero, si el actor graba sin consentimiento y conocimiento al demandado, donde declara todos los hechos del delito, ¿puede ser presentado como prueba? ¿El actor en ese caso tiene algún tipo de sanción? A ver, actor, podemos hablar propiamente de actor, se utiliza más bien para el proceso civil, ¿sí? El actor en el proceso penal es el Ministerio Público, es el acusador público. Entonces, actor es un término más para el proceso civil que para el proceso penal. El tema del consentimiento del sujeto a la hora de admitir los hechos es un tema que ha sido muy estudiado en procesal penal. En el proceso penal, el sujeto tiene que ser enteramente libre para dar su declaración. El sujeto que está siendo investigado, esto es el imputado, ¿sí? El imputado tiene que ser enteramente libre para dar su versión. A diferencia del proceso civil, ¿sí? En que las partes no pueden mentir, a ver, no deben mentir, como poder pueden mentir, pero si se comprueba que mintieron, que faltaron a la verdad, van a ser sancionados. El Código General del Proceso prevé diversas sanciones, diversas consecuencias desfavorables para la actuación reticente, mendaz
falaz de las partes en el proceso. Nosotros estudiamos el principio de buena fe y de moralidad en el desarrollo del proceso. En el proceso penal eso no rige, para la parte, es decir, para el imputado, no rige. Los testigos claramente tienen que decir la verdad, el delito de falso testimonio está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Penal, ¿sí? Pero el imputado no tiene que decir la verdad. El imputado puede guardar silencio. El imputado puede no colaborar con las actividades de producción o diligenciamiento de prueba. Es más, el imputado tiene el derecho de mentir. ¿Sí? El imputado tiene el derecho de mentir. Y si miente, de eso no se va a poder desprender una consecuencia desfavorable. A ver, si se comprueba que miente, uno siempre miente en un proceso penal razonablemente para desligarse de la responsabilidad. ¿Sí? Si miente y se prueba que efectivamente cometió el delito, no va a tener una sanción distinta que la prevista por la ley penal, es decir, no se le va a imponer una sanción pecuniaria porque mintió en el proceso penal. No, el sujeto tiene el derecho de mentir, tiene el derecho de guardar silencio. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a hacer prueba en su contra. Esto se expresa en una frase en latín que es nemo tenedur aedere contra se. Nadie está obligado a hacer prueba en su contra. La pueden ver esta frase en los libros, nemo tenedur, o la pueden leer también como nemo tenetur aedere contra se. Nadie está obligado a hacer prueba en su contra. ¿Por qué esta diferencia en el proceso civil y en el proceso penal? Bueno, también, y lo vamos a decir hasta el hartazgo, para que se les grabe bien como si fuera marcado a fuego, por el derecho humano en juego, la libertad ambulatoria. ¿Sí? La libertad ambulatoria. Cuando una persona es imputada por la comisión de un delito, puede mentir. ¿Sí? El ordenamiento jurídico le reconoce ese derecho, puede guardar silencio, no tiene la obligación de ofrecer prueba a su contra. También está reconocido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. Y como la libertad del sujeto no puede estar constreñida, ¿sí? No puede estar constreñida, también nuestra propia Constitución veda el juramento de los imputados. Esto es que se le requiera a los imputados el juramento de decir verdad. Está expresamente vedado por nuestra Constitución. ¿Por qué? ¿Qué impone el juramento? ¿Qué impone el juramento? ¿Qué supone el juramento? Que uno promete decir la verdad frente a un ser superior, por ejemplo Dios, o frente a una entidad o a un recuerdo que moralmente nos constriñe la voluntad. Por ejemplo, juro por la memoria de mi padre, juro por la memoria de mi madre, lo juro por mis hijos. ¿Sí? No se le puede requerir eso, está expresamente prohibido, porque se entiende que constriñe, puede llegar a constreñir la voluntad, el consentimiento del imputado en el proceso penal. Por eso, las grabaciones de audio puede tener eficacia probatoria, pero es discutido. Hay que ver en qué circunstancias y en qué condiciones, y hay que marcar la diferencia entre el proceso civil y el proceso penal. Pero también, para no constreñir la libertad del sujeto, hay pruebas ilícitas en nuestro ordenamiento jurídico que no pueden practicarse, se consideran pruebas ilícitas, pruebas inadmisibles. Por ejemplo, el polígrafo o detector de mentiras. ¿Sí? También, haciendo referencia a las series y a las películas, en varias series y en varias películas, ustedes habrán visto que se somete a las personas a la prueba del polígrafo, del detector de mentiras. Los conectan a un artefacto en el cual ve las palpitaciones, la respiración, etcétera, y cabe entender que se agita la persona o varían esos valores cuando está mintiendo, y si mantiene incambiado es porque está diciendo la verdad. Eso no se puede hacer en nuestro ordenamiento jurídico, se trata de prueba ilícita, es prueba inadmisible, constriñe la voluntad de las personas, además de la dudosa eficacia o fiabilidad. También está comprobado, y hay bastante escrito sobre eso, que una persona suficientemente
entrenada o con determinadas aptitudes puede pasar la prueba del polígrafo, aunque esté mintiendo, hablando mal y pronto, a cara de perro, ¿sí? Puede pasar esa prueba del polígrafo y está comprobado y hay estudios sobre eso. Entonces, fundar la inocencia o la culpabilidad de una persona en la prueba del polígrafo no es admitido en nuestro ordenamiento jurídico. De la misma forma en que tampoco lo es el pentotal o también llamado suero de la verdad, ¿sí? El suero de la verdad tampoco es admisible en nuestro ordenamiento jurídico. Y no es admisible aunque el propio imputado pida someterse a esos medios, al polígrafo o al suero de la verdad. Tampoco es admisible porque el ordenamiento jurídico no admite esa constricción de la libertad del sujeto a la hora de declarar, a la hora de dar su versión de los hechos. Es prueba inadmisible, contraria a nuestro ordenamiento jurídico, a los estándares más elementales de los derechos humanos, por consiguiente, no es admisible. Todo esto viene a cuento de la libertad que tiene que tener el sujeto, el imputado, a la hora de declarar. Esto ustedes lo van a profundizar, lo van a estudiar con mayor detalle y seguramente con más de una clase cuando estudien Procesal 2. Pero simplemente esto era como para no dejar alguna duda de que les cause interés. Es un interés compartido por nosotros porque es apasionante el proceso penal, ¿sí? La función de la prueba. ¿Cuál es la función de la prueba? La función de la prueba es aportar al juzgador elementos de convicción para probar la veracidad o no de los hechos invocados por las partes, de los hechos controvertidos que resultan de interés para el proceso, ¿sí? Ustedes cuando ofrezcan una prueba, ¿cuál es la meta, cuál es el norte, cuál es el horizonte que ustedes tienen que tratar de lograr? Convencer al juez. ¿Sí? La prueba se dirige a convencer al juez de que los hechos que invocan son ciertos. Y al ser ciertos, van a ser determinantes en el resultado del juicio para ustedes como abogados, ¿sí? Ustedes, tal vez tenemos algún estudiante que ya tenga definido ser juez, que tenga definido ser juez algún estudiante. Bueno, entonces, ustedes, puestos en el rol de juez, tienen que ver toda la actividad de la prueba tendientes a convencerlos a ustedes como jueces de la veracidad de los hechos invocados por el actor y por el demandado. Y en este punto de la función de la prueba también viene a cuento lo que yo ya les había adelantado un poco acerca de qué es lo que busca la prueba. Busca la certeza, busca la verdad, busca convencer al juez. Bueno, hay diversas teorías sobre la verdad en el proceso, pero bueno, lo que busca la prueba es la certeza de que los hechos que invocaron las partes efectivamente existieron y que efectivamente existieron como lo invocan y como lo narraron las partes, ¿sí? Tenemos diversas clasificaciones de la prueba también, dependiendo del grado de convicción, como nosotros ya comentamos, tenemos plena prueba y semiplena prueba. Atienden al grado de certeza, lo vemos bien en el proceso penal, ustedes lo van a estudiar en el proceso penal, y tenemos esos grados de certeza diferente en el proceso civil, por ejemplo, cuando se tiene que adoptar una medida cautelar, cuando el juez tiene que decretar una medida cautelar, que tiene que haber una certeza suficiente de la verosimilitud del derecho, y la certeza más plena, la certeza más acabada que se logra a la hora de dictar la sentencia definitiva. También como clasificación de la prueba tenemos prueba directa y prueba indirecta. Prueba directa o prueba indirecta atiende a cómo el juez percibe ese elemento de convicción, a cómo llega a su mente ese elemento de convicción, ¿sí? Prueba indirecta, por ejemplo, es la declaración de un testigo. Prueba indirecta es la declaración de un testigo, ¿por qué? Porque el juez se representa el hecho en su mente que quiere probar, sea el actor, sea el demandado, a través de la narración que hace un tercero ajeno al objeto del proceso, que es un testigo, ¿sí? Por eso es una prueba indirecta. El juez no percibe directamente el hecho que se pretende acreditar, sino que lo hace a través de otra persona.
la declaración testimonial es un ejemplo claro de prueba indirecta, de la misma forma en que lo es, por ejemplo, la prueba pericial, ¿sí? La certeza técnica, la certeza artística o la certeza científica del hecho que se pretende probar, el juez la obtiene a través del experto en la materia, a través del perito, a través del dictamen pericial, ¿sí? El juez no tiene, por definición, esos conocimientos técnicos, artísticos o científicos, como lo llama el Código General del Proceso, y por consiguiente percibe ese hecho a través de los ojos o a través del dictamen del perito. Por eso también es una prueba indirecta, atiende a la forma en que al juez le llega la certeza o la verosimilitud de ese hecho. Prueba directa, por contrapartida de la prueba indirecta, es aquella que el juez aprecia sin intermediario, ¿sí? El juez aprecia ese hecho sin intermediarios. Ejemplo claro, la inspección judicial, ¿sí? En la inspección judicial, en el ejemplo que les mencionábamos en otra clase, el juez aprecia con sus sentidos, por ejemplo, las humedades en el apartamento de arriba, que le pasa la humedad al apartamento de abajo, o la humedad en la casa lindera, ¿sí? De la pared lindera. Lo aprecia directamente con el sentido de la vista, con el sentido del tacto, con el sentido del olfato. No hay intermediarios. Ahí es el juez y el hecho que se pretende acreditar. No hay intermediario de ningún tipo. Esa es prueba directa, ¿sí? Esa es prueba directa. Y después tenemos prueba preconstituida o prueba circunstancial. Prueba preconstituida, bueno, ustedes creo que todavía no estudiaron contratos, me parece que están estudiando obligaciones, pero un ejemplo de prueba preconstituida, que además que lo vamos a estudiar como prueba documental, son los documentos. ¿Sí? Prueba preconstituida, ¿por qué? Porque esa prueba preexiste al litigio, esa es prueba preconstituida, ¿sí? Los contratos, dependiendo la forma de que sea, dependiendo del tipo de que se trate, el ordenamiento jurídico puede requerir una forma específica para la validez, ¿sí? Entonces tiene que reconocerse esa forma porque de lo contrario el contrato no es válido. Por ejemplo, para enajenar un bien inmueble se requiere escritura pública. No lo pueden hacer por documento privado, ¿sí? No lo pueden hacer por un contrato verbal tampoco. Requiere esa forma para que el negocio jurídico, para que el contrato de compraventa sobre un bien inmueble, sobre una finca, sea válido. Pero también el contrato puede servir a los efectos de prueba, ese documento puede servir a los efectos de prueba. Entonces ahí hablamos de prueba preconstituida, ¿sí? Eso es una prueba preconstituida. Pero pueden ser pruebas circunstanciales, esto es, pruebas que se obtienen pero que no se preconstituyen o no se producen con anterioridad al litigio, previendo que se va a producir un litigio. Por ejemplo, es una prueba circunstancial la declaración testimonial, ¿sí? El testigo de un accidente de tránsito no puede considerarse prueba preconstituida porque no era que esa persona estaba ahí porque sabía que en algún momento iba a ocurrir un accidente. No, no es prueba preconstituida, es prueba circunstancial, ¿sí? Es prueba que no está determinada por la voluntad de quienes van a ser partes en el proceso de tener ya elementos de convicción, elementos de prueba para anticiparse al litigio futuro. Por eso es una prueba circunstancial, ¿sí? Pruebas preconstituidas, pruebas circunstanciales. ¿Y qué es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba, la fijación del objeto de la prueba, nosotros lo vamos a estudiar cuando veamos audiencia preliminar, ¿sí? Vamos a ver una etapa concreta, concisa, bien detallada, bien regulada del artículo 341 del Código General del Proceso, que es la etapa de la audiencia preliminar en la estructura del proceso ordinario de conocimiento. Ahí vamos a ver cómo se fija la prueba y en qué oportunidad se fija la prueba. Pero para darles una noción de qué es el objeto de la prueba, nosotros necesariamente tenemos que decir antes qué es el objeto del proceso, ¿sí? Porque están estrechamente
relacionados, están estrechamente vinculados el objeto del proceso con el objeto de la prueba, y la vinculación del medio de prueba concreto con el objeto de la prueba va a ser a unas categorías de cómo puede catalogarse la prueba, que vamos a mencionar también un poquito más adelante en la clase. Más allá de las diversas teorías y más allá de las precisiones que nosotros vamos a hacer a lo largo del curso, y más concretamente cuando veamos audiencia preliminar, para decírselos de forma bien gráfica, de forma bien didáctica, como para que ya les quede grabado este concepto liminar o esta primera noción de objeto del proceso. El objeto del proceso es aquello que el juez tiene que decidir. Ese es el objeto del proceso. Aquello que el juez tiene que decidir constituye o integra el objeto del proceso. El objeto del proceso es lo que se tiene que decidir en ese juicio. Es lo que tiene que decidir el juez, lo que se tiene que resolver en ese proceso. Y el objeto de la prueba es aquello que tiene que ser probado, aquello que se necesita probar en el proceso. Y está estrechamente vinculado con el objeto del proceso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que probar? Los hechos que constituyen el objeto del proceso. Entonces, para recapitular, el objeto del proceso, podemos decir muy a grandes rasgos, es aquello que se tiene que decidir. Y el objeto de la prueba es aquello que se tiene que probar. ¿Sí? El objeto del proceso, lo que se tiene que decidir, el objeto de la prueba es lo que se tiene que probar. Es aquella parte del objeto que carece de certeza. ¿Sí? No hay certeza sobre esos hechos que componen el objeto del proceso. Como no hay certeza y son determinantes de la pretensión y son determinantes de la defensa, entonces requieren prueba, porque tiene que lograrse ese grado de certeza necesario para poder dictar la sentencia definitiva. ¿Sí? ¿Cómo se catalogan los hechos que componen este objeto de la prueba? ¿Sí? ¿Qué es lo que se prueba? Se prueban los hechos, no se prueba el derecho. ¿Sí? Se prueban los hechos, no se prueba el derecho. Después, cuando estudiemos bien las disposiciones del código, vamos a ver que cuando se trata de aplicar derecho extranjero, ahí sí puede llegar a probarse. ¿Por qué? Porque el derecho nacional no requiere prueba, se parte del aforismo iura novit curia, el juez conoce el derecho, las partes no tienen que probar que determinada norma que invocan, sea constitucional, legal o reglamentaria, está vigente y no fue modificada. No lo tienen que probar, no tienen que acreditar eso, el juez conoce el derecho. Lo que se prueba en el proceso son los hechos, pero no se prueban todos los hechos o no necesariamente tienen por qué probarse todos los hechos invocados en la demanda o invocados en la contestación de la demanda, ¿sí? ¿Qué hechos se prueban? Bueno, se prueban o se tienen que probar los hechos posibles, los hechos factibles, esto es, los hechos que no contrarían normas, por ejemplo, de la física, ¿sí? Normas o reglas de la astronomía, ¿sí? No es necesario probar que a las 4 de la madrugada no había luz solar, ¿sí? Eso es un hecho imposible, ¿sí? Que haya luz solar a las 3 de la madrugada en Uruguay es un hecho imposible, entonces no requiere prueba, ¿sí? Eso no requiere prueba. Tiene que ser posible en el sentido lógico u ontológico, esto es, en el sentido de la realidad, ¿sí? Tiene que ser un hecho posible para que requiera ser probado. Si es un hecho imposible, es algo descabellado que contraría las más elementales reglas de la lógica o de la experiencia, entonces no tiene que ser probado. No se va a tener en consideración ese hecho porque es un hecho imposible y por consiguiente no se puede probar. Tienen que probarse los hechos pertinentes. ¿Cuáles son los hechos pertinentes? Aquellos hechos que refieren al objeto del proceso y al objeto de la prueba. Si ustedes invocan un hecho colateral o un hecho que no hace al objeto del proceso,
si se quiere diligenciar prueba sobre eso, es una prueba impertinente. ¿Sí? La prueba esa es una prueba impertinente, no está vinculada con el objeto del proceso. Nosotros vamos a poner ejemplos claros ahora un poquito más adelante. ¿Sí? Tienen que ser hechos relevantes, tienen que ser hechos que supongan la base de una norma jurídica. ¿Sí? Tiene que ser un hecho relevante para el derecho, tiene que ser un hecho que, si se prueba, necesariamente activa la norma jurídica que prevé la consecuencia para ese hecho. Por ejemplo, un hecho relevante es el daño en el accidente de tránsito, es el daño en la responsabilidad médica. ¿Por qué? Producido el daño y probado el daño, se activa la obligación de resarcir ese daño a cargo del causante o del garante por la producción de ese daño. Por eso tiene que ser un hecho relevante, un hecho que condicione la aplicación de la norma jurídica llamada a regular la situación que se está ventilando en el proceso. Tiene que ser un hecho contestable, esto es un hecho que no esté prohibida su prueba, ¿sí? O que no refiera a una presunción absoluta. Yo no sé si ustedes saben la diferencia entre una presunción absoluta y una presunción relativa. Esto lo deben haber estudiado en derecho civil seguramente. ¿Recuerdan la diferencia entre presunción absoluta y presunción relativa? La absoluta no admite prueba en contrario. Perfecto, y por oposición a la absoluta entonces, la relativa sí admite prueba en contrario. Bueno, y ahora viene la pregunta de cajón de la mano con esto. Perfecto, ¿saben teóricamente la diferencia entre presunción absoluta y presunción relativa? Bueno, díganme una presunción absoluta prevista en nuestro ordenamiento jurídico, en el código que quieran. Una presunción absoluta no se puede probar en contrario, el ordenamiento jurídico no lo admite. Silencio. La incapacidad por razón de edad. ¿Sí? La incapacidad por razón de edad, sea a los efectos civiles, sea a los efectos penales, no admite prueba en contrario. No admite prueba en contrario. Nuestro ordenamiento jurídico no lo permite eso. No es, por ejemplo, y también volviendo al derecho sancionatorio, al derecho penal, o más concretamente al derecho infraccional de adolescentes, no se admite en nuestro ordenamiento jurídico que caiga la presunción absoluta de la incapacidad por razón de edad para cometer delitos en sentido jurídico, no para cometer infracciones a la ley penal. No podemos decir, fulanito de tal, de 15 años, a pesar de tener 15 años, tiene la madurez suficiente para, como un adulto, apreciar el disvalor de su conducta y por consiguiente lo vamos a juzgar como adulto. No, eso es una presunción absoluta, la presunción absoluta que emana de la minoridad de edad para cometer delitos. Lo mismo para celebrar contratos civiles, los menores de edad no emancipados. No se puede decir, bueno, fulanito de tal tiene 14 años, pero tiene una madurez mental superior a una persona de 30 años. Entonces, puede efectivamente por sí, sin necesidad de su representante legal, celebrar una compraventa de un bien inmueble. No, eso es una presunción absoluta, no admite prueba en contrario. Otra presunción absoluta, no admite prueba en contraria, es la prevista en el Código Civil: la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ustedes no pueden decir, bueno, no, pero que no se me aplique esta ley porque yo no la conocía. Yo voy a probar que efectivamente no la conocía. Voy a probar que no miro la televisión, que no leo los diarios. Para mí esa norma no existe. Eso no se admite. Eso es una presunción absoluta del conocimiento de las normas jurídicas. ¿Sí?
No pueden decir, ah, pero eso yo no lo conocía. O por ejemplo, hola, Regina quiere hablar, sí. O se activó solo el micrófono, tal vez. Hola, sí. Sí, 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 adelante. eso justamente que tú decías de que puede ser que es una presunción absoluta por ser menor de edad, ¿no? En el caso de que haya contraído no. Se entrecorta el audio. Se entrecorta, se entrecorta. Sí, a ver si puedo, a ver, ahí. Sí, 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 sí. A ver ahora. Claro, porque habías planteado que, claro, al ser menor, como es la presunción, es absoluta. ¿Qué pasa Sí. entonces si un menor, como es, de 16 años, que contrajo matrimonio, yo qué sé, y se encuentra en una situación así de probatoria, ¿sería absoluta? No, porque ¿O bueno, cambiaría? no, porque si se da la emancipación por matrimonio, entonces adquiere la capacidad para la celebración de negocios en la vida civil. Pero eso está previsto a texto expreso por el ordenamiento jurídico. Es- eh, es- lo tenemos previsto expresamente. A los efectos civiles, ¿sí? Pero no podemos decir, ah, bueno, pero, por ejemplo, este adolescente de 17 años contrajo matrimonio, está casado efectivamente, entonces vamos a juzgar esa infracción a la ley penal como delito, lo vamos a juzgar como un adulto. No, no, no. Esa ficción que nosotros mencionamos por el matrimonio está previsto para el orden civil, no para el orden penal, ¿sí? La presunción esa no cae, ¿sí? Esa presunción no varía. Y esto de la presunción de la ley, que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, se aplica en todos los órdenes y se aplica para todas las personas, se aplica en todo el ordenamiento jurídico, se aplica para interpretar la Constitución, se aplica para las disposiciones legales, para las disposiciones reglamentarias. Yo recuerdo de un par de alumnos de cursos anteriores que una disposición reglamentaria del reglamento 2016 que no les resultaba favorable, decían, profesor, pero no nos puede aplicar esto porque no dijo que el reglamento decía eso. Bueno, y ahí entonces yo, a ver, de la forma más diplomática que pude, pero yo les dije, bueno, pero la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Por qué? Porque se presume conocido. Si nosotros les tuviéramos que explicar o les tuviéramos que recitar o leer todas las normas del reglamento al inicio de la clase, bueno, digo, vamos a leerle las normas del reglamento, vamos a leerle todas las normas habidas y por haber, no nos daría la vida para dar la materia que estamos estudiando, ¿sí? Se presume conocida la ley, se presume conocido el derecho, eso es una presunción absoluta, ¿sí? Entonces, esas presunciones absolutas constituyen los hechos que sirven de base a esas presunciones absolutas son hechos incontestables, no admiten prueba en contrario, por consiguiente no se va a diligenciar prueba sobre ellos. También tiene, sí, Disculpe que lo corte. bien, Sabe que a mí por desde el favor. semestre anterior me quedó resonando en la cabeza y el profesor de Introducción al Derecho Penal dijo que en materia penal no siempre se aplicaba esto de que el desconocimiento de la ley no lo exime de la misma. Y me quedó la duda. No sé si soy claro. Sí, sí, bueno, hay hipótesis que a esta altura de los acontecimientos yo creo que son de laboratorio, ¿sí? Que son bastante de laboratorio. ¿Por qué? Porque, a ver, estaba previsto como para casos muy notorios de una persona, no sé, por decirlo de alguna manera, muy ignorante, que no conociera el disvalor de determinado tipo penal. Pero eso es excepcionalísimo y ya le digo, me parece que obedece a un
estadio o a una etapa de la evolución de nuestra sociedad que ya superamos ampliamente, ¿sí? Que ya superamos ampliamente, porque a ver, el derecho penal, y sin ánimo de irnos de tema de la clase, el legislador penal, por la aplicación del principio de la última ratio, sanciona o prevé o tipifica como delitos determinadas conductas que son socialmente negativas para la sociedad. Esto es que generalmente una persona media considera que es negativo para la sociedad. Entonces, mal podría decir una persona, bueno, sí, pero yo no sabía, por ejemplo, que la rapiña con privación de libertad constituye delito de copamiento. Yo no sabía que eso es un tipo especial que se sanciona más gravemente que la rapiña. A mí, júzgueme, señor juez, por el delito de rapiña, porque yo no sabía que la privación de libertad constituye un plus en ese íter criminal. ¿Sí? Está previsto, no recuerdo bien ahora la norma del Código Penal, pero en mi humilde opinión, salvo lo que digan los especialistas, los penalistas, constituye bastante letra muerta en nuestro ordenamiento jurídico. Yo los invitaría a consultar repertorios de jurisprudencia de la revista Derecho Penal, a ver si encuentran la aplicación de esta eximente de responsabilidad por ignorancia de la ley. Me parece que constituye una suerte de rara avis, muy difícil de ver, ¿sí? Muy difícil de ver. Podrían intentar argumentar, yo creo que con poco éxito, podrían intentar defender a un cliente suyo si van a ser abogados que trabajan en materia penal diciendo, no, bueno, pero mire, no sabía que librar cheques sin fondos está sancionado por el ordenamiento jurídico. No lo sabía. Bueno, lo lamento mucho, le van a decir. ¿Sí? Es muy extraño que se vea en la actualidad en nuestra sociedad que nuestro ordenamiento jurídico se aplique eximente o es atenuante del desconocimiento de la ley penal. ¿Sí? El derecho que no... Sí. Disculpe, no, se me ocurría de que de repente podría pasar con alguna persona extranjera, ¿no? Que no conozca las costumbres o entonces en esos casos capaz que sí, raro caso, pero se podría dar. Es que saben por qué no, porque el derecho ¿a qué atiende o a qué apunta? A la certeza jurídica, ¿sí? Si el ordenamiento jurídico admitiera que las personas, para librarse de responsabilidad de cualquier orden que sea, ¿sí? Responsabilidad en materia civil, en materia de familia, en materia de trabajo o en materia penal, bastara con decir o siquiera que acreditara, sí, pero yo no conocía esa ley, yo no conocía esa norma. A ver, entonces deberíamos ser todos abogados. Todos deberíamos ser abogados para que se nos apliquen las normas. Y eso en ningún ordenamiento jurídico se admite, ¿sí? A ver, un ciudadano común que no ha estudiado derecho no tiene por qué saber las normas que nosotros conocemos y que ustedes están aprendiendo y que van a conocer. ¿Por qué? Porque no estudiaron derecho. Entonces, si el ordenamiento jurídico, sea el uruguayo, sea a nivel de derecho comparado, admitiera esta especie de exoneración de responsabilidad por desconocer la norma, entonces sería absolutamente un caos. ¿Sí? Sería un caos porque entonces el cumplimiento del derecho estaría librado a que la persona se interiorizara por conocer las normas jurídicas. Y eso claramente es inadmisible. ¿Sí? Para los extranjeros rige lo mismo. Para los extranjeros rige lo mismo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a otro país, ¿sí? Y yo me fundo en las normas nuestras, ¿sí? Entonces digo, bueno, bien, voy a otro país. Como yo sé que en Uruguay no es delito conducir alcoholizado, bueno, me voy a tomar unas copas, voy a alquilar un auto y voy a salir a pasear,
¿sí? Pero resulta que en ese país, en ese ordenamiento jurídico, el solo hecho de conducir alcoholizado constituye delito que es sancionado, por ejemplo, con 2 años de penitenciaría. ¿A ustedes les parece lógico o razonable que la infracción a esa norma penal se juzgara diferente si se trata de un nacional de ese estado o si se trata de un extranjero? Quédense tranquilos que si yo cometo esa conducta, está prevista como delito, por más extranjero que sea, yo voy a ir preso. Y por más que diga, ah, no, pero miren que yo no conocía la norma. Yo soy abogado, yo soy juez, y como en mi país no constituye delito, yo manejé tranquilo borracho porque dije, bueno, a lo sumo me pondrán una multa o me sacarán la libreta. No, yo voy a ir preso. Voy a ir preso. Y ni se me ocurriría argumentarlo siquiera como eximente el que yo no conocía que estaba previsto como delito. Eso los ordenamientos jurídicos no lo admiten, no lo aceptan, porque conduciría a una falta de certeza que haría caer todo el sistema. Haría caer todo el sistema. ¿Sí? Entonces, por eso, lo de las presunciones absolutas no admite prueba en contrario, ¿sí? Salvo que la ley expresamente disponga lo contrario. Y si la ley expresamente dispone lo contrario, ya no estamos ante una presunción absoluta, sino que estamos frente a una presunción relativa, porque el ordenamiento jurídico expresamente dispone que admite prueba en contrario esa presunción, ¿sí? El derecho positivo no requiere prueba, pero sí requiere prueba cuando la fuente del derecho no es la ley, no es la Constitución, no es el reglamento, sino cuando la fuente del derecho es la costumbre. Entonces ahí sí tiene que probarse. La fuente del derecho es una fuente consuetudinaria. Ustedes recuerden que la costumbre es fuente formal de derecho cuando la norma se remite a ella, y entonces en esos casos sí tiene que ser probada la costumbre de que se trate. ¿Sí? Tenemos, para mencionarles, las disposiciones del artículo 9, inciso 2 del Código Civil, que refiere a esto, a que la costumbre cuando es fuente de derecho, y tenemos otros ejemplos, 594, inciso 2 del Código Civil, lo remitimos a la lectura, artículo 1788 del Código Civil, 1834, 1815 del Código Civil. Se los repito, 594, inciso 2, 1788, 1834 y 1815, todos artículos del Código Civil. ¿Cuáles son los hechos que requieren prueba? Bueno, los hechos que requieren prueba son los hechos controvertidos. Por eso yo les decía, no todos los hechos invocados por el actor en la demanda van a requerir prueba. No va a ser necesario probar todos los hechos invocados por el actor en la demanda. ¿Por qué? Porque pueden resultar hechos que no van a ser, que no son controvertidos efectivamente por el demandado. Entonces ahí ya no requieren prueba. Al no controvertirlos el demandado, se reputa que los está admitiendo, se considera que los admite. Entonces, esa prueba que puede haber ofrecido el actor en su demanda deviene innecesaria porque el demandado no controvirtió ese hecho. Entonces resulta innecesaria la prueba. Solo se tienen que probar los hechos controvertidos, ¿sí? Solo se tienen que probar los hechos controvertidos. ¿Y los hechos admitidos se tienen que probar? Solamente tienen que probarse los hechos admitidos cuando refieren a derechos o a cuestiones indisponibles, ¿sí? Los hechos admitidos solo se prueban, solo requieren prueba cuando hacen referencia a derechos indisponibles o a cuestiones indisponibles. Y lo retrotraigo con el ejemplo que mencionamos al principio del curso, cuando hablamos del proceso constitutivo necesario, aquellas pretensiones que para ser satisfechas necesariamente tienen que tramitarse a lo largo de un proceso, el divorcio, ¿sí? Ustedes, si están casados, para divorciarse de su marido, para divorciarse de su esposa, no pueden celebrar un acuerdo privado, no pueden hacer una transacción, necesariamente tienen que tramitar el proceso. Y en el proceso de divorcio, la confesión no se admite, no es un medio de prueba válido reconocido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ustedes, si quieren divorciarse de su esposo, de su esposa, e invocan la causal riñas y disputas insoportables que hacen intolerable la vida en común, entonces el demandado, su cónyuge,
no puede admitir esos hechos válidamente, no puede admitir esos hechos. Por eso no puede jurídicamente, es decir, la admisión no despliega efectos jurídicos, puede admitirlos. Sí, efectivamente, nos llevamos como perro y gato, discutimos constantemente, entonces la vida matrimonial es insoportable. Pero ese hecho admitido requiere prueba igual. Tiene que ser probado porque refiere a una cuestión indisponible que es el estado civil de las personas. El estado civil casado, que las partes tratan de que mute al estado civil divorciado. Entonces, por eso requiere prueba. Bueno, ya estamos en hora, muchachos. Vamos a seguir la clase que viene con carga de la prueba, ¿sí? Vamos a seguir con carga de la prueba, vamos a mencionar iniciativa probatoria del tribunal y vamos a comenzar estudiando la prueba documental. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana y que descansen. Nos vemos el miércoles porque el lunes es feriado, así que no tenemos clases, ¿sí? Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien.